Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Yo te invito a que vayas en este momento por agüita, un té, un cafecito, una soda, lo que te llame la atención en este momento, porque se viene un podcast que va para largo, pero porque nos vamos a emocionar en la conversación. Seguimos en esta miniserie orgánica, como le he llamado, al tema de los libros. Y hoy tenemos un invitado de la casa, un inspirador de la casa, que pues en otro episodio ya nos contó que se lanzó a escribir y que tiene una novela, pero ¿saben qué? Hoy le vamos a contar las costillas. Hola Ale, bienvenido otra vez a Unidos por el Diseño. Gracias por la invitación, como siempre le digo, es un gustazo y un cambio de dinámica bien interesante estar de este lado de la producción. Sí, Ale generalmente está tras bambalinas haciendo los artes, la edición y diciéndome, Vero, páseme el copy. Totalmente. Pues qué rico. Gracias a usted también por aceptar el reto, porque yo le avisé anticipadamente que en serio le iba a contar las costillas creativamente, pero creo que va a ser un ejercicio muy bueno. Este punto de la reflexión de cómo empezar a escribir, y justo se llama el episodio de hoy, el proceso creativo de empezar a escribir. ¿Listo, Ale? Sí, súper listo. Bueno, les voy a contar un poquito sobre Ale para quienes lo escuchan por primera vez. Bueno, Ale es diseñador gráfico, diseñador web, fotógrafo aficionado. Tiene un tiempo corto, digamos, iniciándose en el mundo de las letras, pero antes de eso, él ya escribía artículos para su revista digital, que es Revista Creative. Y pues además de todo eso, es mi mano derecha o mi garrita derecha, como él dice. Esto es porque la mascota de Diseño UNE es un tigre, entonces de ahí viene el tema de que sea mi garrita derecha. Y pues Ale ha tenido muchos sobrenombres en estos 9 años que tiene con Diseño UNE y conmigo. Es el Tecno Niño. Bueno, yo no sé, le he dicho de muchas maneras. Y yo solo le cambio el nombre a la gente cuando le tengo cariño. Pero además de eso, les puedo decir que Ale es una muy buena influencia para mí. No solo me hizo cafetera, yo soy cafetera gracias a Ale. También me ha introducido en el fascinante mundo de la tecnología, porque si no lo sabe, se lo inventa. Entonces a mí él me ha generado
una curiosidad tecnológica bastante interesante y que se ha vuelto bastante aguda. Quisiera yo saber técnicamente lo que él en programación, pero en él, ese no es mi rubro, así que yo disfruto viendo los avances y aprendiendo pues hasta donde mi campo de acción lo permite. ¿Algo más que agregar, Ale? Buena pregunta. Es que tantas cosas, tanto tiempo. Ajá. Bueno, la introducción al mundo del podcasting. Ah, es cierto, es cierto. Este podcast existe por sugerencia de Ale. Que yo me emocioné y me encantó el asunto, ese es otro tema. Totalmente de acuerdo. Como dicen nuestros queridos amigos mexicanos, esos son 3 doritos después. Literalmente 3 doritos después. Sí, sí, es cierto. El podcast es sugerencia de Ale durante la pandemia. Bueno, empezando la cuarentena en realidad. Y aquí estamos 4 temporadas después. Increíble. Ajá. Entonces, vamos entrando en materia. ¿Cómo surge este interés suyo por escribir? Bien, pues todo empieza cuando estaba bastante pequeño. Siempre he tenido como cierta atracción hacia el mundo de las letras, aunque no fuera un niño que leyera muchos libros. Sin embargo, siempre me la pasaba leyendo un artículo aquí, un post en un blog por acá, una revista y bueno, los típicos libros que uno lee cuando está en la escuela obligado. Pero cuando ya crece ya le va encontrando el gusto, bueno, en algunos casos. Y de repente hace 9 años se me ocurrió, inspirado en una revista venezolana sobre diseño y fotografía que descubrí por aquel entonces, dije, ¿por qué no empiezo una revista de diseño acá en El Salvador? Y así empecé a escribir artículos y bueno, 9 años después, ahí sigue. Quizá ya no con la misma frecuencia, pero siempre estoy ahí escribiendo algún artículo interesante de vez en cuando, porque también he llegado a un punto en el que con tanta sobresaturación de noticias, noticias falsas y de todo que hay hoy en día, siento de que esta clase de revistas, así en formato de blog como Creatium, aportan más creando contenido de valor, aunque con una menor frecuencia que sacando artículo tras artículo solo para estar haciendo ruido. Pero bueno, dejando de lado eso, tras estos 9 años escribiendo artículos, fue como que empecé a desarrollar este hábito y la habilidad mecánica de escribir textos relativamente largos. Y de repente, un día, de todas las historias que me ando armando en la cabeza todos los días, porque siempre digo esto, pero siempre ando soñando despierto, de repente se me prendió el foquito y dije, ¿por qué no empiezo a escribir eh, una de estas historias que ando en la cabeza? Para ese momento, eso fue hace, quiero ver, unos 2, casi 3 años. Sí, quiero ver. Sí, 3 años. Para ese momento, por la pandemia, hubo un despunte de gente escribiendo fanfictions sobre cualquier cantidad de cosas en Wattpad. Bueno, siempre ha habido gente haciendo eso, pero de repente fue que en pandemia, como que todo el mundo se alborotó en escribir fictions ahí en Wattpad y dije, ok, no voy a escribir un fic, pero quiero empezar a escribir como una historia. Y ahí fue que digamos que tuve este primer acercamiento a la escritura. Ok. Avancemos un poquito más en el tiempo. Eh, pues para los que lo conocemos, sabemos que usted es ultra mega fan, Harry Potter lover, que hasta tiene un tatuaje de las reliquias de la muerte. Este, este, um, este amor por toda la obra de JK está vinculado con su deseo de escribir
o se fue desarrollando en el camino, o ella en serio es una de sus inspiradoras que dijo también se va a convertir en un detonante más adelante o a la par, o cómo fue? Pues digamos que un poco de las primeras dos opciones, Ajá. porque cuando descubrí Harry Potter, bueno, lo descubrí con las películas, pero conforme fui creciendo descubrí que las películas se basaban en libros. Empecé a leer los libros, los he leído varias veces y, y siempre, y ahí fue cuando esto ya fue cuando había empezado con Creatium, que dije, en algún momento me gustaría escribir un libro como JK, así Uh-huh. fantasía, porque un dato curioso es de que aunque si generalizamos, Harry Potter es una obra de fantasía normal, realmente es una fantasía bastante oscura. Sí, Eh, de la mitad en adelante. no, incluso desde el primer libro, es que en el primer libro Ah, ¿en nos serio? hacen sentir como un mundo súper mágico y bonito, pero realmente es fantasía oscura porque tiene todos los elementos que componen este subgénero de la fantasía. Tiene hombres lobos, tiene brujos y magos tenebrosos, tiene criaturas mágicas bastante peligrosas como el basilisco, por ejemplo. Pues los Y, castigos no son muy bonitos, que digamos, son bien ajá, o sea, tenebrosos. sí, tiene todos los elementos de que habitualmente de la literatura gótica, pero más hacia la fantasía. Y es bien curioso porque, o sea, Harry Potter siempre se vende como fantasía normal, pero realmente es fantasía oscura. Y un dato curioso que casi nadie sabe, pero en el universo de Harry Potter hay vampiros. Ah, ok. Eh, sí, forma parte del lore general de Harry Potter, aunque no se hayan mostrado ninguno en pantalla ni en libros, pero sí existen dentro del universo de Harry Mm, Potter. ujú. Para que vean lo Potter es el que Ale es. O sea, si ustedes quieren saber algo más, ya saben a quién preguntarle. Ay, sí. La cuestión es de que tuve como el simple que me gustaría escribir una novela de fantasía en algún momento. Y bueno, en el camino, ya conforme fui creciendo, leyendo todos los libros, leyendo cualquier cosa que estuviera relacionada con la obra de JK, noté y descubrí de que habían muchas cosas de la vida de ella que ella las había interpretado y plasmado para darle forma a su obra. Y dije, eso estaría bastante cool. Y es como que había tenido como esa espinita ahí hasta que Ujú. tocó hace 3 años. Pero sí, podría decir que JK es una gran influencia, sobre todo por el tipo de género que me gusta leer, que Ok, principalmente es fantasía y ok. fantasía oscura. Ahora yo les voy a dar un dato interesante. Cuando salió la película, más allá de las palabras, que es pues la biografía de J.K. Rowling, te la pasé a Ale. No sé si la vio realmente, pero fue un, sí, ajá. Es que fíjense, Y yo creo que ahí sí. sí me enganché como mujer emprendedora, ¿verdad? Pero así, o sea, realmente la película nos enseña cómo ella va creando Harry Potter en su mente. Pero a él no le hizo tanto clic como a los libros. Ajá. No, es bien curioso porque el personaje de Claudette, Ajá. aunque originalmente no tenía ese nombre, sí es como un personaje con el que he venido. Creo que lo empecé a imaginar cuando estaba como en noveno grado aproximadamente. Se me ocurrió un personaje que para ese entonces no tenía nombre y dentro de mi cabeza le pasaban mil y un cosas, así es bien sobrenaturales, pues en este mundo real, mortal, normal. Y así, a lo largo de los años, dentro de mi cabeza, este personaje iba viviendo un montón de cosas. Sí, pero a ver, momento, todavía no hemos llegado ahí. Vamos a dejarla ahí en el tintero un ratito esperando con su numerito, Ok, porque de repente empezamos a hablar de Claudette y la gente se va a quedar como, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el salto cuántico? cabal. Yo quiero seguir explorando la mente de Ale y sus
influencias, sus detonantes, porque llegar a escribir una historia no es así nomás. O sea, tampoco fue que le dijera a ChatGPT, haceme una novela. O sea, no ha sido así. Ok, ya exploramos un poquito de Harry Potter y J.K. Rowling. Esta pregunta es 3 líneas de influencia y posteriormente conceptos también. ¿Qué pasa con Star Wars? Que es otra de las sagas favoritas de Ale. Ok, con Star Wars es bien curioso porque por ratos yo he llegado a sentir que me encanta más Star Wars que Harry Potter, pero al final, o sea, digamos que mi lugar seguro es cualquier película de la saga, sobre todo la primera. Pero Star Wars tiene algo que a mí siempre me encantó y es el tema de las peleas que tienen con los sables de luz. O sea, a nivel visual es algo que siempre me ha atrapado desde chiquito. Sí, pero ahorita que los menciona, yo tengo ese sonido grabado en mi cabeza y yo creo que la gente que nos estará escuchando está igual, así como zoom, zoom. Ajá. La cuestión es de que ya cuando empecé a crecer, bueno, conforme uno crece, también va agarrando entendimiento de ciertas cosas que al principio, cuando uno las ha visto por primera vez, quizás no entiende bien o no las interpreta correctamente. Y ver el recorrido de Anakin, el protagonista principal de Star Wars, desde que es un niño esclavo, crece, se une a la Orden Jedi, cae en el lado oscuro por su amor desmedido hacia Padme, el recorrido de oscuridad que tiene hasta su redención con su hijo Luke y cumpliendo así una profecía de traer equilibrio a la galaxia. O sea, ese camino del héroe que tuvo Anakin siempre me llamó la atención de una manera increíble. Pero el camino del héroe está presente en la gran mayoría, por no decir que casi todas las historias, sí, porque Harry Potter también es un camino del héroe. Sí, pero es que el camino del héroe de Star Wars es bien particular porque habitualmente el héroe tiene como una motivación o sea, viene de un lugar precario habitualmente, tiene un desarrollo, hay algo que lo motiva a hacer el bien y termina convirtiéndose en el héroe, pero en este caso el héroe se convirtió en el villano. Y siendo villano cumplió su profecía y luego se redimió. O sea, eso es lo que a mí me llamó bastante la atención. Y de cierta forma, eso influenció un poquito en la forma que construía el camino del héroe de mi protagonista. No de eso. Y pregunta, usted que se ha leído de pe a pa varias veces los libros de Harry Potter, pero que cosas que no vemos en las películas. ¿En algún momento Harry no se llega a corromper? ¿O sí? O sea, ese lado oscuro no le hace cosquillita en algún momento. Sí y no. Harry, desde chiquito, por el abuso psicológico por parte de sus tíos y su primo, Harry psicológico, emocional, psicológico en todo aspecto, la verdad. Sí, o sea, Harry creció a pesar de ese entorno con un corazón bastante puro y noble. Y Harry, en cierta forma, al estar expuesto al conocimiento de lo que Voldemort había hecho y lo que hizo con sus padres, al estar expuesto a esa información desde tan joven, Harry creció con esa mentalidad de no quiero ser así. Y Harry siempre buscaba cómo librarse de las situaciones sin recurrir a maleficios como lo hacía Draco, por ejemplo, aunque en el libro del Príncipe Mestizo hay un momento, bueno, también salen las películas cuando Harry tiene un altercado con Draco en los baños, en el que Harry sí utilizó un maleficio y pues dejó moribundo a Draco. Snape lo encuentra y lo salva porque ese es un maleficio del cual no hay forma de contrarrestarlo. Sin embargo, Snape logró desarrollar una cura para esto. Pero digamos de que ese fue como uno de dos momentos en los que Harry tiene este acercamiento hacia el lado oscuro, pero también
fue porque estaba en ese momento enojado, y realmente una persona enojada, por muy buena que sea, pero todos cuando estamos enojados, en algún momento se nos nubla el juicio. Pero no fue porque Harry tuviera... Pero ¿estaba enojado o fue en defensa propia? O sea, en los libros se deja entrever que fue en parte defensa propia y en parte molestia, porque Harry simplemente podría haber desarmado a Draco, y hasta ahí, porque ya habían tenido las clases de duelo en el segundo libro, ya sabían cómo desarmar a otro oponente. Sin embargo, en ese momento Harry estaba molesto y en vez de utilizar un hechizo para desarmar, utilizó un hechizo que no, o sea, que no es así para matar per se, pero tampoco es un maleficio inofensivo. Uh-huh. Bueno, pero es que también partamos del punto de que Draco era alguien que todo el tiempo lo estaba acosando, humillando, o sea, se la buscaba, pues, o sea, en algún punto también Harry le iba a colmar la paciencia, ¿no? Sí, totalmente. Es como esa gotita de agua que cae en la roca hasta que hace un agujero. Ajá, ok. Y bueno, pasemos a la tercera línea de influencia de Ale, porque no les hemos dicho quién es Claudette, o más bien, ¿qué es Claudette? ajá. Nótese el cambio en mi voz. Bueno, Es ya. una vampiresa, entonces, fíjense que cuando Ale me contó que estaba haciendo una novela de vampiros y que hace muchos años cuando lo empecé a conocer, me hablaba mucho de los vampiros y decía, ¿qué onda con este niño? Si es muy bueno, o sea, ¿por qué le gusta tanto ese género y esos personajes? Pero ya ven, hay novela de vampiros. O sea, empecemos por el tema de ¿por qué le gustan los vampiros? Ok, así a ciencia cierta no puedo decir el por qué me Ajá. encantan tanto. Sin embargo, sí tengo como bien presente el momento en que los descubrí y que me empecé a interesar en ese mito. Ajá, Y ¿y todo cómo lo comenzó, descubrió? Ajá. o sea, los descubrí accidentalmente, pero todo comenzó con Batman, que es otra cosa. Me fascinan los superhéroes de DC más que los de Marvel, como Random Ajá. Fact. Ok. Eh, Toda la vida me ha fascinado Batman. Eh, y de repente fue como que su traje así negro y todo, y cuando empecé a tener mi primer acercamiento con el internet, de repente empecé a buscar información sobre Batman y aparecía Hombres Murciélago, y una búsqueda llevó a otra hasta que un día terminé en uno de esos blogs súper raros que habían antes, allá por los 2000, antes de 2010. En el inframundo del internet. Ajá, en aquellos años, y Ajá. encontré un artículo que hablaba sobre vampiros, Drácula y otros vampiros de la literatura, y me llamó bastante la atención. Y ahí empecé a leer y ahí fue como, bueno, descubrí Drácula. Años después descubrí un libro llamado Vampirismo, que no recuerdo de qué autor es. De ahí descubrí Carmila, que Carmila se escribió como unos 30 años antes que Drácula, pero no llegó a ser tan famosa. De hecho, hasta la fecha sigue sin ser tan famosa. Mm. Pero, o sea, solo para poner aquí como ese pequeño paréntesis y dato histórico, Carmila narra la historia de una chica vampiro que va enamorando a otras chicas para beber de ellas su sangre hasta drenarlas, y así mantenerse, pues, digamos, joven durante siglos. Uh-huh. Estamos hablando de 1870 ayer. Escribir sobre vampiros y relaciones lésbicas en aquel entonces no es como que la sociedad lo aceptara con los brazos abiertos. Por lo tanto, Mm. esta novela de Sheridan O Le sea, Fanu, se estaba muy adelantada a su tiempo. ajá, así que esta novela de Sheridan quedó como, digamos, un poco rezagada. Sin embargo, la gente de ese tiempo, hubo varios que sí llegaron a conocerla, y entre esos está el autor de Drácula, que de hecho, Bram
basó varias características físicas para el Conde Drácula basadas en la novela de Carmilla. Ya, Pero como ok. Drácula es, pues sí, personaje masculino heterosexual, bastante bélico, el personaje histórico también en el que él se basó, además de Ujú. Carmilla, llegó a convertirse en el vampiro por excelencia de aquí hasta que algo más grande suceda en ese género. Pero cuando empecé a leer sobre todo esto, me empezaron a gustar esas historias porque no todas son de terror, ni son suspenso psicológico, sino que hay un montón de novelas que son como el vampiro, que es como misterioso, seductor, romántico. Yo soy una persona bastante romántica, bastante cursi. Me fascinan las historias de romance. Bastante cursi. Sí, yo también. Así que de Creo que repente, ese es un lado de ambos que la gente no conoce. ajá, definitivamente. Ajá. Pero fue ahí que me empezó a gustar porque el género de romance desde chiquito siempre me ha fascinado y de repente ver que estos seres oscuros que habitualmente eran como medio monstruosos, en algunos eran como más, digamos, civilizados, elegantes y de repente jugar con este Como misticismo. entrevista con el vampiro, ¿eh? Que Ajá, buenísima. vemos todo un paso en la historia, modas, etcétera, y cómo se van refinando. Ujú. Y así que todo eso me gustó y de repente me hizo sentido porque vi un artículo que Ujú. alguien en un foro había mencionado de que si Batman llegara a tener poderes, seguramente sería un vampiro. Y ahí fue como que todo se Mm, fue hilando a que me fuera gustando más el mito. ok. ¿Y qué pasa con los vampiros con brillantina? Ok, quiero hacer un Es pequeño que no lo puedo disclaimer. evitar, lo siento. Yo sé, quiero hacer un pequeño disclaimer y decir que particularmente a mí sí me gustó la historia de Twilight, pero su adaptación al cine creo que fue el problema y lo que botó una gran historia. Porque, o sea, narrativamente hablando, la historia de Crepúsculo está súper bien hecha, es bastante interesante, bastante entretenida. También es bastante obvio esa rivalidad que ha existido entre el mito del vampiro y el mito del licántropo. Ujú. Y o sea, es una historia bastante entretenida, bastante bien hecha. Sin embargo, la adaptación al cine es Sí, que como que, también la vemos en Van Helsing. ajá, pero O sea, esos dos como que va uno a la par del otro siempre. sí, totalmente. Aunque Van Ajá. Helsing también es como más la historia de un cazador de vampiros, Ujú. pero, pero sí, o sea, el problema con Twilight fue más que todo la adaptación al cine, porque, ok, en los libros se menciona que estos vampiros no se prenden en fuego cuando están en el sol, sino que su piel como que brilla un poco, pues sí, como son bastante color Ajá, gecko, según no los se libros. quedan petrificados, ¿verdad? Ajá. Ajá, pero de que su piel resplandezca un poco con la luz solar a bañarlos completamente en brillantina como hicieron en la adaptación al cine. No, eso. O Ay, sea, no. ese creo que fue el principal problema que botó por completo el argumento de esa película. Bueno, de la saga, mejor dicho. Porque la verdad es que es una saga que también se ha logrado mantener bastante bien a través del tiempo. Sí, pero eso es lo que le digo, o sea, porque la historia es buena. Sin embargo, lo que la botó así heavy fue la adaptación al cine. Ok. Y luego de todo este universo y todo ese enriquecimiento, porque a ver, ¿cuántos libros me dijo que tenía en su Kindle de ese género? 47. Imagínense. Y se los ha leído todos. No, hay 5 que todavía no he leído porque los descubrí esta semana y los compré. Pero ahí están pero lo estoy reservando para la Spooky Season del próximo año, así que
Ahí van a estar Ok, sin leer un ok. par de meses. Entonces, em, o sea, es un gran reto escribir no solo en un género que gusta a muchos de nosotros, sino la temática, que es Mm, una temática tan reescrita y vuelta a escribir y vuelta a inventar y otra vez y otra vez y otra vez y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo cómo decidió irse por ese tema? Y dos, ¿cuáles son los principales diferenciadores? ok, bien. Como primer punto, lo que me hizo decidirme para pues ir sobre ese género fue precisamente que este personaje sin nombre que durante años había vivido en mi mente, teniendo mil y un aventuras, llegó un punto en que yo dije, ok, es a este personaje de todas las cosas que le pasan dentro de mi cabeza, nunca se muere, no envejece y, o sea, son características de un vampiro. Se Ujú. regenera súper fácil, bueno, no súper fácil, sino que súper rápido de sus heridas y son como características atribuidas al vampiro. Así que yo dije, ok, para ese momento todavía no le ponía nombre, pero dije, es un vampiro. Y Interesante. Voy a hacer un paréntesis aquí. Justo hoy en la mañana leí una noticia de una serie que era mi serie por excelencia en los 90, que es Highlander, buenísima. que es otra persona inmortal, pero no es un vampiro. Ajá, pero ahí es distinto porque, o sea, cada inmortal puede sentir la presencia de otros inmortales y, Ujú. y el inmortal que mata al otro inmortal absorbe su inmortalidad y así se mantienen en el tiempo siendo inmortales. Sí, Me pero es que encanta. esa fórmula o sea, la podemos ver en muchos lugares, o sea, hasta en el destino de Júpiter. Ujú, Allí también lo vemos de otra manera, pero es el mismo concepto. Esa fórmula de rejuvenecer miles de años a partir de absorber X o Y cosas. O sea, la vemos también en, eh, ¿cómo se llama? La otra película que hace esta niña de los vampiros. sí, La versión de Blancanieves que ajá. ella hace. O sea, la reina succiona la energía de otras jóvenes para ella regenerarse. Ujú. Vaya, eso es un elemento muy de Carmila, porque es lo que Carmila hacía. Con la diferencia que Carmila Mm. enamoraba a estas jóvenes, empezaban una relación sentimental y sin que estas jóvenes se dieran cuenta de qué es lo que les estaba pasando, Carmila se iba alimentando de ellas. ¿Pero las dejaba vivas o las mataba? Pues Carmila las mataba. Ok. A la única que no mató fue su última, que fue Laura, de quien Carmila sí se empezó a desarrollar sentimientos, pero cuando Laura se dio cuenta de lo que Carmila era y de que llevaba siglos haciendo eso en todo Estiria, pues empieza una cacería donde pues Carmila termina desvivida Ujú. y, y Laura narra la historia desde lo que recuerda ella que vivió durante esa época con Carmila. Ok. Ajá, vaya, sigamos con los diferenciadores de Claudette. Ok, en este caso, los principales diferenciadores es el primero, de que aunque es una historia protagonizada por vampiros, no se siente que sea una novela de vampiros. O sea, Ujú. sí se siente y se entiende en ciertas escenas, con ciertas actitudes, ciertos hábitos, ciertas descripciones físicas, pero lo que es la trama central de toda la historia no es, o sea, no gira alrededor de que la protagonista sea un vampiro. O sea,
que la protagonista sea un vampiro es solo una cualidad más de ella y no el eje central de la historia. Ujú. Y la segunda, Ok. Ajá. y el segundo diferenciador principal eh, es de que, aunque es una historia protagonizada por vampiros y tiene un fuerte elemento de romance, aún así no es una historia romántica. Así que yo creo que esos son los dos principales diferenciadores que tiene. Ajá, interesante. Bueno, aquí creo que también eh, hay varias decisiones clave al momento de empezar a escribir, que es pues el eje de este episodio, porque escribir diálogos, Es todo un lío. ajá, o sea, eso es un reto extra porque tienen que haber muchos elementos para que un lector también siga atrapado en la historia. Ujú. Y antes de eso también la otra decisión es por qué línea se va a ir, pues, o sea, ficción o no ficción. Totalmente. Sí, en este caso, al ser una trilogía de vampiros, o sea, la dirección era clara, o sea, es ficción, fantasía oscura. No había donde perderse. Ajá, pero eso lo fue definiendo más ya cuando había trabajado más este primer borrador o fueron varias líneas de tiempo, que es como la frase del momento. Pues ¿Todo fue al realmente, par o cómo? no, realmente en ese sentido, yo ya tenía como súper claro que iba a ser fantasía oscura desde antes de escribir Ujú. el primer borrador, antes de escribir la primera idea. Eso sí lo Ok, tenía como súper claro. ok. Sí, lo que pasa es que no le hemos contado a nuestros escuchas que se llevó 2 años por lo menos en aterrizar la primera novela. O sea, yo saco a colación esto porque en serio me interesa que vean que no es soplar y hacer botellas. Ujú. Que de hecho fueron casi 3 años, le voy a decir. Bueno, imagínense. Ya le voy a contar bien cómo fue ese desarrollo. Ajá, o sea, a mí me interesa mucho eso, por eso yo les decía al inicio que hoy le vamos a contar las costillas a Ale, creativamente hablando, porque uno me interesa también el tema del compromiso en la calidad del contenido, o sea, habiendo tantas referencias tan diferentes, eh, cine, streaming, libros, cómics, bueno, Manga, videojuegos, anime. lo que Ujú. guste hay del tema de vampiros. En serio, es un gran reto llegar a una historia y lograr que no se parezca a los demás. O sea, lograr originalidad y un buen contenido que atrape a la gente es un gran reto. Y aparte de eso, crear diálogos, Ujú. porque no es solo la narrativa no es como un cuento, o sea, hay Ujú. diálogos. Sí, si yo tuviera que decir ahorita qué fue lo que más me costó en el primer Ajá, libro, creo que fueron los diálogos. Ya en el segundo y tercer libro, ya lo sentí más natural porque esto va a sonar gracioso, ajá, pero en un momento dije, puya, necesito que los diálogos se sientan más naturales, que no se sientan tan forzados. Así que lo que hice fue como que interpretar así en voz alta, aquí en la soledad de mi cuarto, verbalizar esos diálogos, interpretando a ambos participantes uh-huh, y grabarme una nota de voz. Y yo decía, ok, funciona, y lo que hacía era transcribirla y ya como irle corrigiendo ciertas cosas.
Y eso me ayudó un montón con el tema de los diálogos. Pero en el primer libro sí, o sea, fue de verdad un calvario el tema de los diálogos. Sí, pero también era la meta que usted se había propuesto, pues. Ah, sí, también. Entonces, o sea, también es el cumplir ese objetivo. O sea, van a hacer diálogo, bueno, tienen que funcionar. Ujú. ¿Y en qué momento se sentía más cómodo? Que usted decía, está fluyendo, y que son esos momentos que uno quisiera que los dedos se movieran a la velocidad del pensamiento porque está fluyendo y se siente bien rico. Pues donde más sentí que fluía mi creatividad fue sobre todo en los momentos en que estoy narrando lo que Claudette está atravesando, o sea, su historia dentro de la Orden de Caballeros en la primera mitad del libro y ya lo que es su vida como humana después de ciertos acontecimientos en el primer libro. O sea, narrar esa parte donde se puede mostrar, donde se puede percibir su personalidad, donde se puede percibir también su vulnerabilidad. Yo siento que esa fue la parte donde más sentí que fluyó mi creatividad. Ok. Bueno, para que entremos aún más en la historia, yo recuerdo un momento que estuvimos conversando sobre ángeles, que ese sí es mi tema, y que yo le estuve dando pues algunos tips sobre el mundo angélico y cómo se manifiestan, cómo se sienten, y que entramos en un debate bien interesante. Cuéntenos más de los personajes y estos mundos, cómo se van relacionando con la historia. Ok, pues así a grandes rasgos, el universo de Claudette se ambienta en el mundo real contemporáneo, pero está oculto de los mortales. O sea, los humanos no saben que todas estas criaturas existen. Eso es muy como el estatuto del secreto de Harry Potter, que viven entre ellos, pero no saben que existen. Ujú. Y bueno, tenemos una sociedad de vampiros, que son como digamos los seres sobrenaturales más antiguos en la Tierra. De ahí estarían los licántropos, que fueron los segundos en ser creados, y por último los brujos, que ya fueron la última iteración del primer inmortal, que es como este personaje que podría decirse que es el responsable de que sucedan un montón de cosas a lo largo de la historia. Y de ahí tenemos a los Nefilim, que son estos seres mitad humano, mitad ángeles. Que dato curioso, cuando yo estaba finalizando el primer libro de Claudette, no, como a la mitad, un poquito más de la mitad ya para finalizar, descubrí esta saga de novelas de Cassandra Clare llamada Shadowhunters, que es Ujú. un universo sobrenatural también que sucede en el mundo real contemporáneo, donde tenemos vampiros, hombres lobos, brujos, hadas, los nefilim y ángeles, tal cual, ángeles, ángeles. Y sí hay ciertas similitudes, sin embargo, no me basé en, en la obra de Cassandra para construir las características y cualidades de cada especie. No quise un proceso de investigación bien exhaustivo. Usted sabe que a mí me gusta leer bastante e investigar un montón de cosas. Y, por ejemplo, las características físicas principales y cualidades de estos nefilim los saqué de textos apócrifos de la mitología judeocristiana, principalmente del libro de Enoch, que es donde hablan bastante de eso. También el mito del vampiro, para sus cualidades y características, lo saqué de diferentes fuentes del folclore de Europa del Sur, y tomé ciertas características también del folclore japonés y chino sobre los vampiros. Y así
fue como fui construyendo las características de las diferentes especies. Aquí, y bueno, así a grandes rasgos, eso fue lo que hice para construirlas. Ok, y luego de estas 3 novelas, ¿qué tiene en mente? Pues realmente, digamos de que ahorita que ya tengo como este universo establecido, sí me gustaría en algún momento seguir escribiendo más libros, más historias dentro de este universo, porque digo, o sea, de qué me sirve tener un protagonista inmortal si solo va a quedar ahí? O sea, con un protagonista inmortal o sea, hay un mundo de posibilidades para escribir cualquier tipo de historias que no necesariamente tengan que ir en una secuencia lógica temporal, puede estar en cualquier punto de la historia. Así que me gustaría en el futuro pues escribir más historias para Claudette. Lo que sí es que mientras iba escribiendo estas 3 novelas, hay ciertas cosas, ciertos acontecimientos que se mencionan, pero que no los llegué a desarrollar porque aunque sí son acontecimientos, bueno, digamos de que son el momento canon de cada situación, no entraban o no encajaban del todo dentro de la narrativa del libro. Así que solo quedaron como una mención o un comentario por parte de los protagonistas como algo que sucedió. Sin embargo, son ideas que las tengo ahí, que digo, me gustaría pues plasmarlas. Así que en ese sentido sí estoy haciendo una segunda serie de Claudette que van a ser relatos, que van a ser historias autoconclusivas, por lo que se van a poder leer en cualquier orden, sin importar si de repente leí el libro de en medio, luego leí el primero y luego leí el último, no hay problema porque son autoconclusivas y todas están relacionadas con la trilogía principal. Ujú. Ok. Sé que para usted es importante visualizar a los personajes a través de la ilustración. Y lo enfatizo en que es importante para usted porque no precisamente para otros autores del género u otros géneros, ver a sus personajes plasmados a lo mejor no sea tan relevante. Ujú. Ok, pues sí, o sea, yo soy alguien, bueno, los dos somos personas muy, muy, muy visuales. Extremadamente visual. Ajá. Y pasar de un mundo donde estoy viendo imágenes todo el día, todos los días, a un mundo que es mayoritariamente plano y de texto. Ok, yo dije, sí, está bien todo, pero para mí sí es importante poder visualizarlos gráficamente. Ujú. Y, y creo que es algo, además de importante para mí, creo que también algo valioso para el universo literario, ya de cualquier obra, sobre todo de ficción, porque si bien todas las personas somos creativas, solo que la aplicamos de diferente forma y en diferente medida, hay personas a las que les cuesta más interpretar una descripción escrita y darle forma en su cabeza. Y a veces cuando lo hacen, tal vez no están viendo al personaje de la misma forma en la que quizás el autor se lo imaginaba. Definitivamente, o sea, nos pasó, pues, le Ah, pasó a usted conmigo realmente. Yo le voy a contar. Ale ve más adolescente a Claudette y yo me la imaginaba como Charlize Theron. ah, Para que se den una idea de por dónde andaba la imagen mental de cada uno. totalmente, sí, o sea, dentro de la historia principal de la trilogía, Claudette empieza con 23 años y termina con 25, 26. Mm. Así que sí está bastante jovencita.
en imagen, porque tiene cuántos en realidad. O sea, si lo vemos desde el punto de vista del evento canónico del primer libro, sí tiene 23. Ajá. Pero si lo vemos desde lo macro, juntando su vida anterior y su vida actual, tendría como 128. Está chiquita. Ajá. Pues creo que es interesante el hecho de llegar a completar esta serie de ilustraciones que también tienen un reto de lograr llegarle a lo que está en su mente, Ujú, porque ya pasó por varios ilustradores que pues todavía no habían logrado convencerle. ujú. Hoy parece que sí, que ya va en la ruta. Sí, sí, el brother con el que estoy trabajando las ilustraciones fue como que me agarró bien rápido la idea y en lo visual es donde creo que más me he influenciado de Star Wars, porque Star Wars se basa bastante en, en la cultura japonesa, sobre todo en los samuráis y, y los ninjas, aunque sobre todo en los samuráis, y son características que siempre me han gustado de Star Wars en lo visual. Uh-huh. Y bueno, a mí me encanta la cultura japonesa, o sea, el mundo del anime y del manga me fascinan. O sea, tengo una pequeña lista con todos los animes que he visto, van como 150 y algo, para que se hagan una idea, Ok. más una cantidad no tan grande, pero como unos 70 y algo, 80 mangas que he leído. O sea, me encanta. Así que yo dije que yo quería que la apariencia visual de los personajes si fuera un poquito estilo manga y que tuvieran como estas influencias de los samuráis japoneses, pero no el típico samurái de la época feudal que tenemos todos en la cabeza, sino que fuera algo como más moderno, como que tomamos ciertas características visuales de las armaduras y de los trajes samurái de la era feudal y los interpretamos como que si fueran ropa de nuestra época, del siglo Uh-huh. XXI. Más estilizada. Ujú. Ajá. Vamos a ver, o sea, tipo algo que yo podría ocupar, o sea, si yo quisiera salir a la calle con eso puesto, podría hacerlo y nadie me vería raro, algo así. Ok. Bueno, acaba de decir algo interesante. Podría convertirse en una línea de ropa más adelante. Ujú. Al final, creativo. Cabal. ¿Y quién dice que no? Justo hoy vi otro TikTok. Es que les voy a confesar que ahora yo veo noticias en TikTok. Hay una marca en Barcelona que funciona igual que Amazon con los libros a pedido, solo que es ropa. Interesante. Ajá. La vamos a explorar más porque es exactamente el mismo modelo de negocio. Usted envía los diseños, ellos se encargan de maquilarlo y enviarlo. Habría que ver los porcentajes, Ujú. pero está muy interesante el modelo de negocio porque pues imagínense todo el costo de manufactura, textiles, etcétera, y que ellos se encarguen de esa parte y ustedes nada más del diseño. Suena bien. Está hay, que, súper hay que interesante. explorarlo, hay que Ujú. explorarlo. Totalmente. Sí, porque mire, hay muchas cosas a nivel de merchandising que podrían surgir de este mundo que usted ha creado. O sea, cuántas cosas autorizadas y no autorizadas existen de Harry Potter. Definitivamente, y no solo de Harry Potter, sino que de cualquier cantidad de cosas. Sí, pero yo creo que como Harry Potter Ah, sí, bien. no hay tanto. O sea, yo ayer vi unos aretes de diamantes
de la snitch dorada. Wow. Ajá. Se me caía la baba, vaya. Más que mi Navidad es Potterhead, entonces así como que, ¿verdad? O sea, de verdad, la cantidad de cosas que esos libros y que Mina Lima también ha generado, porque ellos son los que visualizaron todo lo que estaba en los libros y pues además asesorados por JK. O sea, el nivel de merchandising del mundo de Harry Potter es impresionante. Totalmente. O sea, y son los mismos personajes, las mismas secuencias, las mismas casas, los mismos colores, pero ya sobrepasó en muchos casos lo que conocemos de merchandising. Definitivamente. Uh-huh. Y se siguen reinventando y se siguen reinventando. Y los que somos Potterhead seguimos gastando en cosas que no necesitamos, pero que nos gustan. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Entonces, también véalo como una posibilidad de cosas que podrían surgir más adelante de este proceso creativo. Claro, entramos a otra etapa, ¿verdad? Que ya es de mercadeo, de promoción, de números. O sea, ya no es solo crear. Ya no es la parte creativa del proyecto, sino que ya es el negocio del proyecto. Pero también tiene que existir. Sí. ¿Sí? Porque imagínense que si JK se hubiera en serio vencido, porque nadie le hacía caso, nadie lo tomaba en cuenta y en serio. Todo lo que jamás hubiéramos visto. Sí. Sí, definitivamente. Entonces, creo que aquí, allá del otro lado que están escuchando, deben haber una gran cantidad de ideas que todavía están guardadas. Es el momento de sacarlas. Y no solo para ver qué pasa, hay que darles una intención, pero también tomarse el tiempo de desarrollarlas bien. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, casi cerrando esta interesante conversación creativa, ahora desde otra perspectiva, ¿qué es lo que ha aprendido de usted en este proceso? Qué buena pregunta. Pues algo que he aprendido de mí en este proceso, uno, es de que mire, así como para poner en contexto, pero dice que yo soy una persona extremadamente paciente. Sin embargo, yo me percibo como una persona muy poco paciente. Me desespero fácilmente. Me desespero fácilmente y creo que algo que descubrí de mí en este proceso es de que sí puedo tener la paciencia suficiente para hacer, o sea, para empezar a plasmar y desarrollar la idea sin esa ansia de lanzarlo ya como esté, solo porque quiero que salga ya. Porque, o sea, de la idea inicial para esta trilogía hace 3 años, o sea, pasó por un montón de cambios, o sea, a tal punto que la idea original
la historia original que escribí hace 3 años en Wattpad terminó siendo un capítulo y medio dentro del segundo libro, pero eso desató todito el resto de la historia del primer y tercer libro. Pero eso está bien. Ajá, o sea, pero lo que voy es de que cuando ese momento, cuando escribí esa primera idea, yo estaba en ese plan de, ok, ya está, lo quiero publicar y, y todo, pero no me sentía realmente satisfecho, pero estaba con esa ansia, con esa desesperación. Y ahí fue como que yo solo empecé a juiciarme y dije, lo voy a guardar, lo voy a releer con tiempo más adelante. Y así fue, como en el tiempo fui aumentando la historia, fui quitando, fui agregando, fui modificando, fui regresando, hasta que construí todita esta historia y la terminé dividiendo en esos 3 libros. Así que yo creo que lo que más he descubierto de mí, creo que fue esa capacidad de no dejarme dominar por las ansias. Y la segunda, de que quizás yo creo que aquí fue donde aprendí bien y asimilé eso de no enamorarnos de nuestras ideas. Ujú. O sea, como dicen, por ejemplo, yo trabajo como diseñador gráfico publicitario. Mi trabajo es diseñar para alguien más, no para mí. Ujú. Los primeros años en que uno se dedica a esto, el ego hace que uno siempre esté pensando que está diseñando para uno mismo, cuando no es así. Y creo que ese aprendizaje en mis primeros años de trabajando ya profesionalmente de esto, junto al momento en que empecé a escribir la primera idea de Clouddead, fue como que se hubieran conectado, como que se hubieran vinculado, y fue que interioricé realmente eso de que no, no hay que casarnos con las ideas, y porque por muy bonita que pueda estar o por mucho que pueda gustarnos, pero si no funciona en determinado contexto, ese no es el camino. Sin embargo, no significa que vayamos a desecharla por completo, porque quizás dándole un par de giros y adaptándola a otra situación dentro del mismo proyecto o en otro, tal vez esa idea sí funciona. Ujú. Y yo creo que Sí, ese ha sido como el mayor aprendizaje y descubrimiento de mí que he tenido en este proceso. ok, interesante. Yo lo he ido viendo madurar. También he visto un incremento significativo y muy interesante en su vocabulario. Hay una expresividad diferente, que no sé si usted se la ha visto, pero yo Un sí, poco sí. yo sí. Y también veo un cambio cercano a los 30, Eso iba a decir yo ahorita. que ya no es el niño de los 25 para atrás. Se lo prometo. eh, Creo que también, bueno, los dos hemos vivido cosas muy fuertes este año que han requerido de todo lo que somos como personas, cada uno en su área, pero sí influye en los diferentes procesos creativos Sí, y en cómo usted ahora puede valorar objetivamente lo que está produciendo. definitivamente. Sobre todo porque estamos hablando de una persona autodidacta y que ha autopublicado. O sea, no es para todo el mundo, aunque Ujú. parezca que sí. Pero en la investigación que hemos hecho ambos del tema, en serio hemos podido ver cosas, voy a decir así, cosas publicadas en donde de verdad el bajo contenido es bajo contenido Ujú. y que están ahí solo existiendo para quien crea.
Definitivamente. Entonces, yo creo que ese compromiso es muy importante. Hay mucha gente que está enamorada de llamarse escritor o escritora, pero también hay otra línea que son los compiladores de información Ujú. y otra que en serio ChatGPT les está haciendo todo. Y hay un montón de gente ahora que literal la inteligencia artificial les está haciendo todito. Y habrá cada vez más. Entonces el reto de pensar y ser originales va a ser para mí cada vez más valorado. Definitivamente sí. A ver, ¿y qué le recomendaría a las personas que nos están escuchando y que quieren empezar a plasmar sus ideas? Quieren empezar a escribir. ¿Qué le diría? Lo primero es de que lo primero que yo recomendaría es de que escriban retellings de obras ya existentes. ¿Por qué? Escribir un retelling es un ejercicio de escritura y un ejercicio creativo bastante interesante porque es tomar una historia con personajes que ya existen y hacerlos, o sea, reinterpretar esa historia y plasmarla de una perspectiva diferente. Y, y es un buen ejercicio porque muchas veces cuando estamos empezando a escribir tenemos la idea, pero no sabemos realmente cómo transmitir esa idea desde nuestro cerebro hacia el papel. Pero con un retelling, al estar ya la obra existiendo, es más fácil entender cómo se ha estructurado, porque para poder escribir un retelling, no solo hay que leer la obra en cuestión, sino que también hay que analizar cómo fue escrita, entender por qué fue escrita de tal forma, por qué los personajes están escritos en primera o tercera persona. Y cuando vamos desmenuzando el libro de esa forma, vamos entendiendo cómo se hacen las cosas. Y al crear este retelling, al final podemos terminar con un Frankenstein que va a quedar ahí guardado en Ajá. nuestros documentos, pero que es una muy buena forma de empezar a escribir porque no estamos partiendo desde cero, que es mucho más difícil. Y ya cuando tenemos una idea de cómo se estructuran los diferentes pasajes de un libro, ya es más fácil que nosotros nos sentemos y plasmemos la idea que hay en nuestra cabeza al papel. Lo segundo es de que lean bastante, sobre todo que lean del tipo de literatura que quieren escribir, porque Ujú. hay ciertos elementos narrativos y ciertos recursos que digamos de que se comparten entre todos los escritores de un mismo género y todos estos elementos pues son al final del día lo que hace que un género sea lo que es, lo que diferencia a un suspenso psicológico de una novela gótica de una fantasía oscura. O sea, hay ciertos matices y ciertos elementos que hacen que estos tres géneros que son bastante similares se puedan diferenciar. Así que mi consejo sería ese, que lean sobre todo del género que quieren escribir, porque no tendría mucho sentido ponerme a leer, por ejemplo, literatura biográfica si lo que yo quiero es escribir sobre hadas. Ujú. Sí. Y un tercer y último consejo, que este es más ya cuando estén escribiendo, si tienen un bloqueo, no abandonen la escritura, que es algo que muchas veces pasa, que uno se bloquea y deja de escribir y de ahí pasaron 5 años y no volvieron a continuar con lo que estaban haciendo. No, o sea, si tienen un bloqueo al momento de escribir, pausen lo que están escribiendo y empiecen a escribir otra cosa que puede estar o no relacionada con lo que estaban escribiendo. Y de repente, en ese cambio de mentalidad de lo que estaban escribiendo, puede surgir una nueva idea
que puede beneficiar bastante a lo que ya estaban escribiendo, y una vez se supere ese bloqueo, ya podemos continuar con lo que habíamos dejado en pausa. Así que esos serían mis 3 consejos. Ok, interesante. Yo le diría, empiecen por una cita, por un pensamiento sobre sus áreas de acción, sobre temas que dominen, y expónganlos a la gente en LinkedIn. La gente reacciona, comenta. Es una buena manera de ir validando cosas que salen de nuestro interior, y después pásense a artículos cortos. Comenten la publicación de otra persona. Es para irse quitando el miedo. Ujú. Y es otra forma también de mantener activa esa red, que es de verdad la más importante de todas. Y es una forma también de ejercitar este músculo creativo por escrito. Sí, Entonces, y bueno, hay mucha información, de verdad, gente con mucha experiencia en YouTube que también da pautas. ujú, Entonces, una buena investigación siempre, siempre va a ser importante. sí. Y bueno, la pregunta del millón para cerrar este episodio. ¿Cuáles han sido los comentarios de los lectores del primer libro? Hablemos, quedémonos en la primera novela. ¿Qué Ok. le han dicho? ¿Qué le han dicho? Una amiga me dijo de Ajá. que nunca había leído algo como eso, sobre todo por la forma en la que abordé las diferentes especies, como les explicaba al inicio del capítulo del podcast, y, y también porque ella me dijo que ciertamente no se sentía que fuera una historia de vampiros por la forma en la que lo había escrito, y que le súper encantó. De ahí he recibido comentarios similares, sobre todo en eso de que no parece una historia de vampiros, y aunque sí tiene bastante romance, no se siente como una historia romántica tampoco. O sea, esos han sido como los principales comentarios, y pues Uh-huh. bueno, todo lo que le han leído les ha gustado. Y quiero hacer un pequeño spoiler acá. A ver. Por la, la pareja protagonista es chica chica, Ajá. muy similar a la historia de Carmila, pero basándome en el género de la pareja protagonista. A pesar de que existe este elemento LGBT a lo largo de la trilogía, no es un libro LGBT y tampoco se siente que lo sea. O sea, realmente todos esos comentarios me parecen interesantes porque en su momento, cuando estaba escribiendo, no, no lo hice de forma consciente, el tema de que estuvieran algunos elementos y que no se sintieran como que si fueran de eso, sino que lo escribí de una forma tan orgánica, tan natural, que se siente como un elemento más de la historia, pero no es algo que esté haciendo ruido. Ese fue otro comentario que me hicieron. Mm, qué buen comentario. Ujú. Así que esos son como, digamos, como los comentarios más destacados. Ah, mire. Bueno, para quienes los quieran adquirir, están en Amazon Y y en Apple pues, Books. Ujú. ok. Bueno, gracias Ale por esta conversación tan rica, Ya sabe. por dejarse contar las costillas creativamente. Ay, sí. Y también gracias a usted por invitarme acá. No, súper interesante, de verdad. A mí me interesaba que escucharan su experiencia como talento emergente en un área nueva Ujú. y que sigue explorando, pues creo que es válido. Los límites nos los ponemos nosotros
pero sí quiero invitarlo a pasar al siguiente, a la siguiente etapa, que es el tema del mercadeo y la venta. Ujú. Y que pase algo más con estas ilustraciones. Hay que generar un merchandising. Sí, Así que, bueno, seguimos también explorando todo este tema en torno a los libros desde perspectivas muy diversas y voces en diversos países. Así que, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. chaito.